Amén. Y cuando ya estamos en esa postura, entonces el Señor abre su corazón, Él abre su mano, Él abre esas riquezas de su gloria y comienza a repartir y comienza a dar y reparte dones y reparte dones que son perfectos. Amén. Porque los dones que el Señor nos da son regalos, es gracia manifestándose en nuestras vidas. Amén. Porque todo don que es bueno y que es perfecto proceden de nuestro Padre. Amén. Así es que hoy tú vas a salir con dones espirituales. Hoy tú vas a salir con gracia sobreabundante en tu corazón, con la riqueza de su gloria. No vas a salir de aquí de la misma manera en la que viniste. Tenlo por seguro que por lo menos vas a salir 2 horas más grande. Amén. Pero de ahí en adelante creemos que Dios va a hacer algo en tu vida el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Bien, pues veo algunas ausencias. Yo creo que están preparando el mole y las garnachas y todo, ¿verdad? Pero bueno, espero puedan llegar a tiempo para escuchar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que no sé ni siquiera ni cómo entregarla o compartirla. Amén. Bueno, antes de entrar en la palabra, nada más recordando, hemos concluido los discipulados, ya concluimos los discipulados, ¿verdad? Y ya nos estamos preparando para darle una secuencia. Y a inicios de enero estaremos retomando los discipulados y estaremos tomando el discipulado de doctrinas fundamentales. Y también estaremos dando el discipulado de Espíritu Santo. Así es que si tú has iniciado con los discipulados desde el básico, desde los primeros pasos de la vida cristiana, ahora es momento de que profundices un poco más en las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, y a partir de ahí que puedas ir familiarizándote con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo que ha venido a morar en la vida de todo aquel que ha invocado el nombre de Jesús. Amén. Entonces te animamos para que lo tengas ya considerado dentro de tus propósitos de año nuevo. Ay, qué fuerte, ya estoy hablando de año nuevo, ya se fue el año, qué rápido. Ya empezamos a escuchar Feliz Navidad y todas esas cosas, qué rápido se nos fue el año. Pero considéralo como un propósito de tu vida cristiana, ¿verdad? El poder profundizar un poco más en las doctrinas cristianas. Bien, y pues bueno, creo que no hay más avisos. Los nuevos, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Levante su mano, porque no alcanzo a ver bien contra luz. Bueno, entonces creo que todos o son de casa o están incógnitos. Como quiera que sea, bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. Somos familia amistad. ¿Está bien? Bueno, los niños. Ok, vamos a orar por nuestros niños. Alexa, David, qué gusto verlos. Qué bueno volver a verlos. Ya están muy grandes, así como todos los demás niños. Qué gusto verlos y tenerlos aquí en casa. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la vida de nuestros niños, porque de los tales es el reino. Wow, Señor, qué declaración tan más profunda. De los tales es el reino, les pertenece, ha sido asignado, ellos se mueven en el reino. Nosotros somos los que tenemos que hacernos como niños para ver y entrar y movernos en el reino, pero ellos por naturaleza les pertenece, se mueven en el reino. Oramos que el reino de los cielos se manifieste en ellos, pero también, Señor, a través de ellos. Cuando salgan de aquí y regresen a su casa,
a su escuela, a su colonia, con sus familiares, con sus amigos. Que cuando ellos abran la boca fluya el poder del reino. Que cuando ellos, Señor, oren, los fundamentos de la misma tierra se estremezcan. Que cuando ellos, Señor, levanten su voz, las tinieblas huyan delante de ellos. En el nombre de Jesús oramos por la revelación de Jesucristo en sus vidas. Desde pequeños que queden cautivados, enamorados por ti, Señor. Que los llames, Señor, a tus filas. Que los llames, Señor, al ministerio aún desde su infancia. Y que tu Espíritu Santo y la palabra que reciban los instruya y los edifique y los haga crecer en ciencia, en sabiduría, pero también, Señor, en gracia delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden salir, chicos. Dios les bendiga. Pórtense bien. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero tocar el día de hoy un tema que no sé exactamente, no me alcanzan las palabras, no tengo el lenguaje suficiente para poder impartir esta verdad en sus corazones. Sin embargo, voy a orar para que por medio de la palabra el Espíritu Santo nos revele estos misterios de Dios y del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva. Y porque es viva, vivifica. Tu palabra es luz. Y hoy, Señor, yo te pido que tu palabra, que la vida que hay en tu palabra, que la luz que emana de tu palabra, Señor, nos alumbre el entendimiento. Que nos reveles estas verdades, para que a partir de estas verdades podamos vivir, podamos responder, podamos andar, Señor, en tus caminos y podamos darte gloria con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puse por título el día de hoy: Desde siempre te conozco. Desde siempre te conozco. Y quiero entrar al libro de Jeremías, leer algunos versículos y partir de ahí para tratar de velar o de tratar de comunicar este misterio a la luz de las Escrituras. Jeremías capítulo 1, si lo tienes, cuando lo encuentres, simplemente di lo tengo, o di ya estoy aquí, o amén, o algo por el estilo. Amén. Déjame saber que estamos aquí conectados, nada más, es todo, que me está siguiendo con la escritura. Y dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 1, versículo 4: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta ahí nada más. Wow, desde antes, desde siempre, desde antes de los tiempos, dice el Señor, yo te conozco. Te conozco, sé quién eres, sé dónde estás, sé dónde has estado, sé dónde vas a estar, sé por lo que has pasado, sé lo que viene a tu vida, sé con lo que has luchado y lo que te ha frustrado, sé lo que te ilusiona, sé lo que te desanima, sé lo que te entristece y lo que te alegra. Conozco todo acerca de ti, no hay nada en ti ni de ti que yo no conozca, dice el Señor. Desde siempre te conozco, porque soy Dios. Y quiero partir desde esta verdad, desde la ciencia, desde el conocimiento de quién es Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Y quiero detenerme unos instantes en esta verdad, porque es necesario que entendamos al menos un poquito este principio, esta verdad, esta realidad de que Dios es eterno, porque cuando nosotros logramos entender o asimilar esa verdad, nos ayudará mucho a vivir con una certeza y una confianza en esta vida temporal, en esta vida finita que concluye, que se acaba. Dios es eterno. Dios es soberano. Soberano significa sobre todo reino, sobre todo aquel o aquello que tiene poder o influencia sobre algo o alguien más. Sobre todo reino, Él es soberano, Él gobierna, Él instruye, Él administra, Él sostiene, Él crea, porque Él es creador. Sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, presente o venidero, visible o invisible, Él es Dios. Amén. Dios es soberano. Todo reino, reino natural, reino mineral, reino espiritual, todo reino, Dios es sobre todo. Por eso Él es soberano. Él es omnipotente. Todo poder está en sus manos. No algo poder, no algunos poderes, sino todo poder, toda capacidad, toda habilidad está en Él, porque Él es omnipotente. No hay nada imposible, no hay nada difícil, no hay nada complicado, no hay nada que escape su capacidad, porque Él es omnipotente. Amén. Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, todo lo pasado, todo lo presente, todo lo futuro, todo lo que escondes, todo lo que no escondes, todo lo que el hombre tiene y todo lo que el hombre no tiene. Él lo conoce, conoce absolutamente todo de ti, conoce cuántos cabellos tienes, y no solamente cuántos cabellos tienes, sino que conoce cada uno de tus cabellos, porque los ha enumerado. No solamente los ha contado, sino los ha enumerado, que es diferente. Es decir, tiene un inventario de cada uno de ellos. Y cuando uno se cae o se atora en el cepillo, dice: ahí va el cabello 2587. Lo conoce cada uno de ellos. Es omnisciente. El Señor es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Muchas veces nosotros, desde nuestro lenguaje, desde nuestra habilidad para hablar o describir las cosas eternas, usamos palabras que contraponen esta verdad, porque a veces decimos: Dios, ven, que venga a tu presencia,
Que venga tu Espíritu Santo. Decimos, Señor, ve y tócalo. Y dentro de nuestro lenguaje está bien hablar de esa manera, aunque si fuéramos más estrictos, esas palabras no aplican para Dios, porque Él es omnipresente. Él está allá y Él está aquí. No necesita ir, no necesita venir. Cuando te estabas preparando para venir a la iglesia y te estabas arreglando, Él estaba ahí contigo. Y no salías de tu casa y Él ya estaba aquí esperando que llegaras vestido y perfumado. Y no solo eso, sino que en el camino estaba ahí contigo, porque Él es omnipresente. Amén. Simplemente cuando decimos ven, estamos diciendo, Señor, manifiéstate. Estamos diciendo, Señor, salte de lo invisible y déjanos verte en lo visible. Haz algo, Señor, que nos ayude a concluir, a testificar que estás entre nosotros. Pero Él está entre nosotros. Amén. Porque Él es ¿qué? Omnipresente. Él es Rey de toda la tierra, de todo reino. Nadie lo coronó, nadie lo asignó, nadie votó por Él, nadie le heredó una corona. Él es Rey eterno. Nadie lo puso en el trono, Él está en el trono. Y si nadie lo puso en el trono, nadie lo quita del trono. Él permanece en el trono, porque Él es Rey eterno. Amén. Amén, claro que sí. Dale gloria al que vive. Él es el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo lo visible y todo lo invisible. Él es el creador. Por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas y no puso un límite a su palabra. Cuando Él dijo hágase, desde ese instante hasta este momento, lo que Él dijo hágase se sigue haciendo, porque no le puso un límite, un punto hasta donde Él dijo hasta ahí nada más. Él dijo hágase la luz, y la luz desde ese entonces hasta hoy es la luz. Él le habló a la tierra y le dijo produzcan seres vivientes, y hasta el día de hoy los seres vivientes siguen reproduciéndose uno tras otro, uno tras otro. La ciencia sigue descubriendo nuevas especies al día de hoy, nuevas y nuevas criaturas, porque su poder no tiene límite, su palabra no tiene límite. Amén. Él es el creador, y si Él es el creador de todas las cosas, Él es quien las sustenta. Él es el que nos da aliento. Él es el que hace que nuestro metabolismo funcione. Él es el que nuestras células se multipliquen. Él es el que sustenta todas las bestias de los campos, el que sostiene la luna y las estrellas. Él sustenta todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Amén. Dios es el proveedor. Él es el que nos sustenta. Él es el que regula tu presión. Él es el que regula tu sistema digestivo. Él es el que te pone a dormir y te despierta. Él es el que te incomoda a veces. Amén. Y Dios, incomódame hoy. Dile, incomódame hoy, Señor. Despiértame hoy, Señor. Amén. Ese Dios eterno, ese Dios grande, ese Dios poderoso no puede ser contenido ni por los mismos cielos. Tendríamos que hacernos la pregunta en nuestro lenguaje terrenal: ¿dónde mora Dios? ¿Dónde habita Dios? Dios habita en la eternidad. En la eternidad está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Dios es eterno. Vive en la eternidad. Él trasciende los tiempos. No está sujeto a los tiempos. Génesis 1:1 dice en el principio. Es decir que antes del principio Dios es, Dios está, porque Él es eterno.
Y desde nuestro concepto terrenal de tiempo, nosotros no podemos calificar o encajonar o describir a Dios, porque Dios es eterno. No alcanza nuestras palabras. No hay suficientes palabras en el diccionario. No hay suficientes lenguajes capaces de poder describir la eternidad de Dios. Escapa nuestra razón, nuestra capacidad de razonar, de entender, de discutir. Va más allá de nuestra lógica y de nuestro entendimiento humano. Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es antes de Génesis 1:1. Dios es antes del calendario de lunes, de martes, de sábado, de domingo. Dios es antes del reloj. Dios es antes del TikTok. El primer TikTok fue de Dios, por si no lo sabías. TikTok, ves tu reloj y suena TikTok. En el principio Dios creó el tiempo. Lo creó no porque lo necesitara Él, lo creó porque lo necesitas tú y lo necesito yo. El tiempo. Tú y yo venimos a esta tierra, a este mundo, con un reloj interno y con una pila que un día se le va a acabar. Tenemos un reloj interno que marca el tiempo. En tu corazón está el TikTok, pam 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 pam, que un día pam 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 dejará de latir. Creó el tiempo, creó un sol y una luna y llamó un día, y ahí se creó el reloj. Un ciclo, una vuelta marcan un día, y nosotros simplemente ya nada más lo dividimos, lo marcamos en horas, en minutos, en segundos, etcétera, etcétera. Pero Dios es eterno. Él habita en la eternidad, y en la eternidad no hay conceptos de tiempo. No existen las palabras hasta, entonces, cuando. No existen esas palabras después. En la eternidad no existen esas palabras. Esas palabras son propias de nuestro espacio y de nuestro tiempo. ¿Estamos entendiendo eso? Dios creó el tiempo y a nosotros nos sujetó al tiempo. Por eso envejeces, por eso te arrugas, por eso entre más grande sientes que tienes menos tiempo y más prisa. Hablando de prisa, Dios nunca está a prisa. Dios nunca está en apuros. Hablar de prisa significa estar sujeto al tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. A Dios nunca se le hace tarde, a Dios nunca se le hace temprano. Él habita en la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad estamos hablando, usemos una palabra de nuestro lenguaje, estamos hablando de tiempo presente. Siempre es presente. La palabra siempre es nuestras palabras. Es una palabra que tenemos para tratar de describir ese tiempo continuo o esa eternidad. Dios nunca llega tarde, aunque encuentre tráfico. Dios nunca necesita de un ángel que le diga despiértame a las 5, porque si no se me hace tarde en el tráfico. Amén. Dios es eterno. Nunca va, nunca viene. Dios está ahí. Dios está ahí y está allá. Y más allá. Y más allá. Dios es. La eternidad, cuando hablamos de la eternidad, tenemos que verlo a la luz desde nuestro concepto de tiempo, porque Dios es el creador del tiempo. En la eternidad, las cosas son. ¿Entiende esto? En la eternidad las cosas son. En la eternidad las cosas no llegarán a ser. En la eternidad las cosas no fueron. En la eternidad las cosas son.
Por eso Dios siempre se presenta como el yo soy, nunca el yo fui o el yo seré. Cuando hablamos de yo fui, hablamos de pasado. Cuando hablamos de yo seré, hablamos de futuro. Pero como Dios es omnipresente y Dios es eterno, nos encuentra en el pasado, nos encuentra en el presente y nos encuentra en el futuro, porque yo soy y yo estoy, no estaré o estuve. Él nunca deja de ser. Yo soy y yo estoy, dice el Señor. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque estos misterios nos ayudarán muchísimo a movernos en nuestro espacio y nuestro tiempo. Nos ayudarán muchísimo a caminar sobre esta tierra con certeza, con confianza, sabiendo que hay un Dios que está presente, sabiendo que hay un Dios que nos conoce al 100%. Dios habita en la eternidad, nosotros en el tiempo. Amén. Su palabra es eterna. Su palabra tampoco está sujeta al tiempo. No tiene un límite en cuanto a nuestro concepto de tiempo o espacio. Su palabra es viva, es eficaz, no tiene límite. No hay un muro que la contenga, no hay un corazón que la resista. Su palabra es eterna. Y por eso cuando Dios te habla una palabra hoy en el tiempo presente, esa palabra que Dios te puede hablar hoy en el tiempo presente tiene el poder para ir al pasado y allá sanar algo en tu vida pasada, Dios hablándote hoy. Y la palabra de Dios, como es eterna, cuando Dios te da una palabra hoy, como no tiene límite en el tiempo, esa misma palabra puede llegar y trascender los días, los años. Cuando decimos eso, hablamos de sus promesas. Y las promesas de Dios son en Él sí y amén. Porque su palabra no tiene límite, no está confinada, no está contenida a nuestro tiempo. Su palabra es eterna también. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, permanece para siempre. Se seca la hierba y se seca la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Su poder es eterno. Su poder nunca caduca, nunca se desgasta. Las rayitas de su carga no se van apagando. Tú necesitas cargar tu celular para aumentar las rayitas de batería. Tú necesitas irte a dormir y descansar para recuperar energía. Su poder no tiene límite. Él no necesita irse a dormir para renovar sus fuerzas. Él no necesita enchufarse a algo o a alguien más para recargarse. Él es Dios. Amén. Su poder nunca se desgasta. Nunca deja de ser, no se limita, no se contiene, es irresistible, es infalible. Dios es eterno. Amén. Ahora di conmigo, pero yo soy finito. Tan finito que hay muchas cosas que ya no me acuerdo. Mi mente, mi disco duro, mi memoria ya se atora. Con decirte que no me acuerdo de los días en los que me daban biberón. Con decirte que no me acuerdo de mis primeros días como bebé. ¿Por qué? Porque soy finito, porque mi memoria es limitada, mi capacidad es limitada. Tengo el tiempo contado, tengo la vida limitada. Tengo una entrada a este espacio y tengo una salida a este espacio, así como tú. Yo soy finito, tú eres finito. Si mi memoria no me alcanza a recordar lo que viví en mis primeros días como bebé, mucho menos me alcanza, inimaginable pensar que me alcance para recordar aquellas cosas
antes de nacer. Y este es un misterio, por eso inicié hablándoles acerca de este es un misterio. Porque Dios nos dice: yo te conozco antes de que te formara, antes de que tu papá y tu mamá se conocieran y se hicieran el cambio de luces, antes de que tuvieras náuseas y vómitos y antojos, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, dice Dios: yo te conozco, sé quién eres. Porque Dios es eterno, habita en la eternidad. No tuvo que esperar al año 1985, los que nacieron en el 85, para conocerte. Él te conoce desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, antes de que le brotara la pancita a tu mamá y le dieras patadas ahí adentro. Él te conoce. Amén. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando la Biblia nos habla de conceptos como restauración, redención, significa volver hacia algo que una vez antes fue. Renovar, recapitular, resetear, regenerar, redimir, restaurar. Es decir, que Dios nos lleva a esa posición, a esa condición, a ese instante en la eternidad en la que una vez fuimos. ¿Estamos entendiendo? Espero que sí. Esto vas a necesitar, como después de aquí, rumiar. ¿Qué dijo el pastor? Ay, ¿qué tanto dijo? Cuando la Biblia habla de restauración, habla de llevarnos a ese momento, a esa condición que una vez fue y que dejó de ser o cambió o se alteró. Y Dios dice que te conoce antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Medita en eso, piensa en eso. El día que tú creas esa verdad, el día que tú vivas esa verdad, tu vida cambia. Tu perspectiva del tiempo cambia. Tu perspectiva de tu conciencia de estar solo o acompañado cambia. Tú ya estabas delante de Dios. Tú tuviste una relación con Dios antes de nacer. Y mientras yo acabo de decir eso, yo veo aquí cómo el razonamiento y la lógica no alcanza, no es suficiente, no tenemos esa capacidad de escapar lo finito para poder acceder a eso eterno que Dios está diciendo, que desde antes de nacer te conozco. El Señor te conoce. Amén. Por eso cuando estamos en esta tierra y en esta vida, por eso ese sentir, ese sentimiento, esa conciencia de sentirte perdido. No levantes la mano, pero si pidiera que levantaras la mano, todos la levantarían, porque hay ese sentir de estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué se está perdido? Porque nadie puede estar perdido sin antes haber estado en un lugar conocido, familiar o común. Cuando sales de ese espacio, de eso conocido, de eso normal, y sales y te encuentras en un ambiente donde no encajas, donde no perteneces, donde no tienes puntos de referencia, te sientes perdido. Por eso todo ser humano, todo hombre y mujer que ha venido a esta tierra, en algún momento se da cuenta que está perdido. El Señor le dijo a Jeremías: te conozco, te conocí. Conocí es tiempo pasado, pero habla en nuestro lenguaje para que podamos entender. El Señor dice: te conozco, sé quién eres, y sé quién eres porque yo te formé.
déjame usar mis palabras humanas, en algún momento, en algún lugar, Dios se sentó a pensar, aunque no tenía que hacerlo, estoy usando mi lenguaje, nuestro lenguaje antropomórfico, que es solo exclusivo del hombre. Y pensó, y imagínate a Dios ahí, ángeles, traigan una mesa en donde se sienta, se arremanga las mangas y toma, tal vez, imaginemos una pluma, un lapicero, y empieza a planear, a diseñar, para después formarte. Él te conoce desde antes que fueras formado, te diseñó. Hay pensamiento de Dios manifestado en tu vida. Hay creación en ti que salió del corazón, de la mente, del pensamiento de Dios. Amén. Te conocí. Desde la eternidad te conozco, porque desde la eternidad te formé, te diseñé. Pensé en hacerte de cierta manera, físicamente, espiritualmente, anímicamente. Dios dice, yo te pensé, yo te diseñé y te formé. ¡Wow! Sé cómo piensas, sé cómo ríes, sé cómo sientes, sé cómo hablas. Aun cuando lo haces en silencio, te conozco, sé quién eres, lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para qué lo haces. Tú no te conoces, pero yo sí te conozco, dice el Señor. Tú te estás descubriendo, pero yo sé quién eres, dice el Señor. Le dijo a Jeremías, te conocí. Y desde esa verdad, porque Dios te conoce, y entonces después le dice, te santifiqué. Te conocí, te conozco y te santifico. Y todavía no has salido del vientre de tu madre, porque Dios es eterno, porque Dios ve el final desde antes del principio. Dios está allá estando aquí. Dios está en el 2021 desde antes de Génesis 1:1. Amén. Te santifiqué, dice el Señor. Te aparté, te separé, porque quise que fueras diferente, único. No hay otro como tú, aunque tengas un gemelo, no es igual a ti. Te santifiqué. Te pensé de manera exclusiva, te formé de manera individual. No hay otro como tú. No hay otro igual a ti. Eres único, eres especial. Eres creación de Dios. Eres obra de sus manos. Eres un poema de Dios, hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2. Amén. Por eso no encajas. Por eso te sientes fuera de lugar. Por eso no te sientes aceptado. Por eso no coincides. Por eso te ven raro. Por eso te ven diferente. Porque eres diferente. Porque eres único. Amén. Debes pararte en la mañana y verte al espejo y decir, soy único. Soy especial, soy creación de Dios. No hay otro como tú, no hay un clon. No hay ni el espejo que estás viendo es como tú. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso has pasado toda una vida tratando de encajar, tratando de ser aceptado. Amén. Por eso no todos te entienden. Por eso ni tú te entiendes. Por eso tratas de ser alguien más.
Y por eso dices, nadie me comprende. Y aunque le digas a tu esposo, por favor, entiéndeme, haremos lo posible por hacerlo, pero si ni tú te entiendes. Amén. Te santifiqué. Por eso te sientes perdido, porque sabes que perteneces a un lugar o a alguien, pero no sabes a dónde y no sabes a quién. Y en la vida tratas de buscar a tientas, ¿a dónde perteneces? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu razón de ser? Desde tu diseño te grita constantemente que tienes un propósito, una razón de ser, y tú buscas en muchas formas y en muchos lugares, tratando de encajar, tratando de encontrar ese diseño, ese propósito por el cual Dios te formó y te creó. Te santifiqué, dice el Señor. Por eso te sientes que no perteneces, que no encajas, que estás perdido. Pero gracias a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que vino a mostrarnos el camino de regreso al Padre, al lugar donde pertenecemos. Por eso cuando por primera vez logras escuchar la voz de Dios, te sientes familiarizado. Por eso, no sé a quién le pasó, a mí me pasó. Cuando llegué a la iglesia sentí que estaba en un ambiente conocido, aunque nunca había estado ahí. Por eso sentí que aquí pertenezco, de aquí soy, esta es mi familia, aunque no los conocía. Por eso cuando la palabra fluye desde el púlpito, tu espíritu la recibe y se conecta, voltea, porque es un abismo llamando a otro abismo. Por eso dijo Jesús, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso tu corazón se estremece, palpita, se derrite cuando viene y se manifiesta la presencia de Dios, porque es ahí donde quiero estar, porque ahí es en donde pertenezco, porque de ahí soy, porque de ahí vengo. Amén. Vino para mostrarte el camino, para hacerte volver a casa. Envié a mi Hijo a morir por ti para que por medio de su sangre santificarte, limpiarte, perdonarte, porque quiero restaurarte, redimirte. Quiero que regreses a mí, dice el Señor. Eres único, eres diferente. No eres resultado de una noche de copas. Hay un propósito en ti. Llegaste a esta tierra y a este espacio no por obra de la casualidad o de una explosión cósmica. Llegaste aquí porque tienes un propósito, una vida, una razón de ser, y todo tu ser testifica del diseño de Dios pensando en ti. Amén. Por eso no te entienden, por eso no te comprenden, por eso no encajas, por eso sientes que no perteneces. Por eso el dolor, por eso el quebranto, por eso tantas situaciones adversas, difíciles, que te hacen llorar, que te hacen sufrir, tantas luchas, tantas frustraciones. Por eso has pasado por lo que has tenido que pasar, para que tu testimonio sea un testimonio de la eternidad de Dios. Por eso las pruebas, por eso los problemas, para que todo eso te haga voltear al Dios que perteneces, al lugar donde perteneces. Por eso Dios estableció el principio de: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo en esta vida
se contrapone, es adverso, está en tu contra. Pero eso que está en tu contra, todo eso que está adverso, todo eso que se levanta contra ti, te empuja a clamar a Dios. Y cuando tú clamas, Él responde, Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, te encuentras con Él. Y dices, de aquí soy. Aquí está mi vida, es tuya, siempre ha sido tuya. No lo sabía, pero te pertenezco. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Y sabemos, o sea, por cierto, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tienes un propósito en esta vida, si tienes una razón de ser, en algún momento entre tu entrada a esta vida y tu salida de esta vida, escucharás el llamado de Dios que te dice ven a casa, regresa a casa, que te dice regresa, que te dice ven, que te dice encuéntrate con el Padre. Amén. Hay un propósito. Y porque hay un propósito, hay un llamado. Los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y le dijo a Jeremías, desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre te conocí. Y desde antes que salieras desde el vientre de tu madre te aparté, te santifiqué. Y fíjate lo que dice, y te di por profeta a las naciones. Porque te conozco, sé quién eres y sé lo que he puesto en ti, dice el Señor. Y porque sé lo que he puesto en ti, te he dado a ti como un regalo a los pueblos, para bendecir a la gente, para bendecir a las naciones. Le está diciendo a Jeremías, yo te di por profeta, yo me propuse, porque he puesto en ti mi gloria, mi espíritu, mi palabra, y yo quiero que a través de ti llegar a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Eres un regalo de Dios a esta generación. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, ni siquiera has visto lo que hay en este regalo. Soy un regalo de Dios a esta generación. Te santifiqué y te di. Te santifiqué significa te hice mío. Te santifiqué significa te limpio, te perdono, te redimo. Y ya en esa condición de santificado, de justificado, donde la imagen de mi Hijo ahora se manifiesta en tu vida, a partir de ahí dice Dios, te doy por profeta, te doy por vocero, te doy por comunicador, te doy para que comuniques, para que transmitas, para que reveles a aquel quien te ha llamado. Amén. Te di a la gente, te di a los pueblos. Lo que tienes tú lo necesitan otros. Lo que tienes tú bendice a otros. Lo que has vivido tú enseña a otros. Lo que has sufrido tú libera a otros. Lo que has padecido tú sana a otros. Te di, dice el Señor. Amén. Te formé con un propósito. No eres simple, no eres un zombie. No eres un zombie, aunque te sientes como zombie si estás perdido. Pero si no has encontrado tu propósito y tu razón de ser en esta vida, entonces eres como un zombie, muerto en vida.
sin rumbo, sin dirección, sin razón de ser. Pero como tienes un propósito y cuando te encuentras con el dador de ese propósito, el propósito aflora, viene la vida, viene el sentido de ser, la razón de existir. Y entonces te sientes que estás aquí por una razón, para bendecir. Por eso sientes constantemente el deseo de ayudar, el deseo de asistir, el deseo de servir. Por eso constantemente cuando ves al necesitado sientes ese impulso de querer hacer algo. Por eso cuando ves al enfermo sientes el impulso de querer hacer algo. Por eso cuando ves a un perrito en la calle atropellado quieres ayudarlo. Por eso, porque está en ti, porque hay un propósito, porque Dios te ha dado a ti para bendecir. Eres una bendición para esta generación. Eres necesario para este pueblo. Eres importante porque hay gente que te necesita, porque tú tienes lo que Dios les quiere dar a ellos. Está en tu diseño, está en tu propósito. Siempre que por ahí he tenido la necesidad de alcanzar algo hacia arriba, que no alcanzo, y volteo y encuentro a alguien así bien alto, digo, para eso Dios te hizo más grande que yo. Aleluya. Por eso polos opuestos se atraen. Por eso hombre y mujer se atraen. Porque él tiene lo que tú necesitas y ella tiene lo que tú necesitas, y cuando se juntan sale un propósito chiquito, bonito. Amén. También salen chispas, también salen cosas, ¿verdad? Claro que sí. No eres un zombie, eres un ser vivo. Tienes rumbo, tienes dirección, tienes propósito. Y si tienes un propósito, entonces Dios te está llamando a cumplir ese propósito, esa razón de ser. Y todo esto, ahí te va, desde antes de nacer. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios nunca cambia. Amén. Desde antes de nacer, porque Dios es eterno. El Cordero de Dios fue ofrecido en sacrificio, dice la palabra de Dios, aún desde antes de la fundación de los siglos. Desde antes de Génesis 1:1 tienes una razón de ser. Simplemente Dios estaba esperando, después de haber formado o creado el tiempo, que llegara el año en el que naciste, 1985, 90, 75, 50, para nacer, para darte a luz. Y en algún momento de tu entrada a este mundo, a este espacio y a este tiempo, escucharás la voz de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice he aquí estaré, no dice he aquí estuve, he aquí estoy, dice el Señor, porque yo soy eterno. He aquí estoy a la puerta y llamo, y llamo, y llamo, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, dice, yo entraré a él y comeré con él. Restableceremos nuestra comunión, nuestra relación, lo que una vez antes ya fue. A los que antes conoció, también llamó. ¿Cómo nos llama el Señor? Por medio de su voz. Y algunos vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios y dicen, sí, me está hablando. Y hay otros que escuchan la voz y dicen, ahí te hablan, es para ti. Y tal vez ese día tú no logres
identificar esa voz que te está llamando. Pero hay un momento en el que la vas a escuchar y tendrás que responder y tendrás que decir: heme aquí, ¿para qué soy bueno? Heme aquí, envíame a mí. Amén. Isaías, un joven, es otro relato. Ahorita vimos a Jeremías, pero Isaías es otro. Este Jeremías, fíjate nada más, Jeremías, hablando un poquito de su contexto. Jeremías era hijo de sacerdotes, de linaje sacerdotal. En nuestro contexto te lo pudiera decir así: era hijo de cristianos, o hijo de pastores, o hijo de cristianos. Creció en la iglesia, conocía la palabra de Dios, pero no conocía la voz de Dios, como le sucedió a Samuel. Jeremías, por eso el versículo 4 dice: y vino la palabra del Señor a mí. Es decir, por primera vez escuché su voz. Aunque había crecido en la iglesia, aunque había memorizado la palabra de Dios, no había oído la voz de Dios. Y ese día escuchó la voz de Dios y dijo: la palabra de Jehová vino a mí y me dijo: Jeremías, desde antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí, papá, te conocí, mi hijo. Isaías, ¿por qué te cuento lo de Jeremías? Porque él creció en la iglesia. Isaías parece que no, pero un día fue a la iglesia. Dice que fue al templo. Dice: en el año en el que murió el rey Usías, dice, vi al Señor alto y sublime. Vino a la iglesia y le fueron abiertos los ojos y vio al Señor en visión. Dios habla a través de visiones. Y hay personas aquí que Dios les ha hablado en sueños. Y te habla en sueños. Y a veces es en la cama, pero a veces es cuando vas manejando y ahí estás en el alto y estás hasta que te silban, pi, pi, pi. Ay, y sigues. Y vi al Señor alto y sublime. Dice que las faldas de sus vestimentas llenaban el templo. Las vestimentas de un rey en su trono, entre más grandes, más gloriosas. Y vio que esas faldas, esas vestimentas llenaban el templo. Y luego dice que vio como un humo, una gloria que se manifestó ahí. Y escuchó, al verlos, había unos serafines o querubines, creo que eran serafines, no recuerdo, eran ángeles que estaban ahí, y entre ellos se decían, mirándose el uno al otro: santo, santo, santo. Y él se sintió que pertenecía a ese lugar, pero que no tenía derecho de estar en ese lugar. Y cuando le cayó la convicción de la santidad, de la eternidad de Dios, entonces él le cayó la convicción de su condición y dijo: ¡ah! Muerto soy. O sea, me va a cargar ya tú sabes cuál. Me voy a morir, soy muerto, voy a morir, porque he visto al Señor y soy un hombre, un chavo de labios inmundos. Y vivo en una generación inmunda, o sea, soy pecador, voy a morir, ¡oh no! Y cuando él reconoce su condición de pecador, Dios le da la provisión y extienden sus manos o sus alas los ángeles y toman una tenaza del altar que está ahí y un carbón encendido y lo ponen en sus labios y lo santifica. Y al que santifica lo llama. Y entonces se le abren sus oídos. Todo esto está en Isaías capítulo 6. Y entonces se le abren los oídos y escucha la voz del llamado. Escucha la voz de Dios que dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Escucha a Dios. Se le abren sus oídos. Y si había ido a la iglesia antes, no había pasado nada. Pero ese día
escuchó el llamado de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a las naciones? A Jeremías dice, yo ya lo envié a él, pero él sigue llamando. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién será ese regalo a esa generación? ¿Quién será esa bendición a este pueblo? ¿Quién será ese que les hablará y los guiará de regreso a casa? ¿Quién será el que irá a los convictos? ¿Quién será el que irá a los quebrantados? ¿Quién será el que irá a los cautivos? ¿Quién será el que irá a las madres abandonadas? ¿Quién será el que irá a los niños? ¿Quién será el que irá a los violentados? ¿Quién será? ¿Quién irá por nosotros? Y Jeremías responde y dice, heme aquí, envíame a mí. Porque a los que conoció, los santifica, y a los que santifica, los llama, y los que responden son enviados. Y Jeremías, como cualquiera de nosotros, salió con sus razones o excusas o argumentos. Señor, estoy chavo, no sé qué decir. O sea, si yo ya sé que tengo que ir, si yo ya sé que tengo un propósito, me lo dice el pastor cada 8 días. Si yo ya sé que mi generación me necesita, pero sabes, no sé qué decir, soy un niño, no tengo palabras. No sé ni Juan 3:16. No tengo experiencia. ¿Qué voy a decir? No tengo preparación, no fui a la escuela, no fui a un instituto. Soy chavo, no, o sea, no, Dios. Y me encanta Dios porque cálmate, no digas soy niño. Porque tú irás a donde yo te envié y dirás lo que yo te diga. Fíjate, y le da 2 promesas. Pondré mi palabra en ti. O no me acuerdo si le dijo puse o he puesto, pero ahí está mi palabra en ti. ¿No tienes palabra? Yo te doy palabra. Y lo más importante de todo, dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El eterno, el soberano, el rey de la gloria, el alto y sublime, el gran yo soy, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y el omega, el creador de los cielos y la tierra, está contigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te conozco, dice el Señor. Te conozco. Y cuando yo pienso en eso digo, Señor, y a pesar de que me conoces, que no sabes quién soy, que no sabes lo que he hecho, no sabes lo que me han hecho, dice el Señor, te conozco y sé lo que hay en ti, porque yo lo puse. Tú todavía ni lo descubres, pero yo lo puse en ti. Puse eternidad en tu corazón. He puesto eternidad en tu corazón. Por eso cuando coincides con la eternidad, cuando coincides con lo eterno, cuando coincides con el reino, cuando el reino de los cielos viene a la tierra, yo que oraras